Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Por obligación o por deformación profesional, estamos como todo el tiempo consumiendo encuestas en general cuantitativas, es decir, bajó el apoyo a Milei después de que suba la inflación, bajó después que mandó el DNU, subió, cuánto tiene el apoyo, mantiene lo del balotaje, en realidad cayó, y hay números para todos y para todas, para todos los gustos. Una encuestadora que hace una consultora que hace un trabajo diferente es Sentimientos Públicos, que desde hace un tiempo viene publicando informes que son un poco más cualitativos y tratan de indagar en torno a valores, a lo que piensan las personas, los jóvenes en general sobre determinados temas, tratando de captar, no sé si voy a decir con esto voy a decir mucho, la estructura de sentimientos que tiene esta época que nos atraviesa y que nos está costando obligatoriamente, necesariamente interpretar. Hernán Banoli es integrante de la consultora Sentimientos Públicos. Él es escritor, guionista, ya estuvo acá, investigador, editor, publicó varios libros, estuvo acá en su momento con Alejandro Galeano por Los Dueños del Futuro, cuestión que lo estuve repasando estos días porque Constantini apareció como uno de los 5 o 6 que tiene mucha plata. Que le fue muy bien, ¿no? Y le fue muy bien. Siempre cae parado. Siempre cae parado con Constantini. El utopista, ¿no? El utopista. Pero ahora queremos hablar de los trabajos de Sentimientos Públicos y bueno, lo presento formalmente Hernán Banoli. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo también tengo el recuerdo de cuando vinimos con Alejandro y la pasamos muy bien. Así que bueno, esperemos que esta vez esté tan bueno como la otra. Bueno. En el último informe, o el último que yo vi por lo menos, hablan de cómo afecta la cuestión de la ecología, ¿no? Quienes verdaderamente sienten ese problema, lo ven como un problema, que vamos a charlar un poco ese. Pero me interesó uno anterior, sobre todo te digo la verdad, porque veníamos del triunfo de Milei en la Argentina, veníamos de que se estaba confirmando una tendencia internacional que digamos que en la Argentina creíamos que no podía llegar a pasar, esa era como el consenso. Yo fui uno de los que creía que no podía pasar acá. Bueno, yo también. Y hay que hacerse cargo, ¿viste? De esas cosas. Sí. Cuando la gente decía, no, se vienen los libertarios, se viene el fascismo, yo decía, no, somos Argentina, papá. Acá no va a pasar. Acá no va a pasar. Te digo la verdad, no sé si con esos fundamentos, pero decía, bueno, hago un cálculo, no sé, la relación de fuerza, lo que quiera. Ahora, en los trabajos, en este trabajo sobre la neojusticia social, que ustedes investigaron hace un tiempo, es decir, se combinaban no solo valores de derecha como para no poder afirmar tan livianamente que la rebeldía se volvió de derecha o que la gente se volvió de derecha, ¿no? Y ahí encontraban algunas, si se quiere, contradicciones, como todo, pero que mostraban valores para un lado y para el otro. ¿Cómo era eso? Sí, mira, a ver, muchas cosas. Vamos a tratar de desarmar un poco y empezar un poco de lo general a lo particular. Toda la cuestión de que la sociedad se volvió de derecha es algo que es un poco, siendo Milei el presidente, es un poco difícil de desmentir, ¿no? Así en términos generales, decir, no, la sociedad se volvió de derecha. ¿Y quién te gobierna? Bueno, ok. ¿Y qué medidas se está tomando? ¿Y qué está pasando con la gente? ¿Viste? No están prendiendo fuego todo. Entonces, es difícil un poco de sostener eso. Lo que nosotros tratamos de hacer, y lo veníamos haciendo antes de que ganara Milei, no es que empezamos ahora con, bueno, Milei, que digamos, y eso nos catapultó preguntas nuevas. Eran preguntas que ya nos veníamos haciendo un poquito desde antes. Y con la idea de que hay veces que las categorías que nosotros usábamos, que ni siquiera son categorías, muchas veces uno viste en el sentido común, capaz de categorías que son más rigurosas en el plano teórico o en el plano conceptual, uno se las apropia y las usa un poco ad hoc, ¿no? Entonces, lo que tratábamos de hacer era testear algunas cosas y nosotros, como vos decías bien en el principio, en la intro, en realidad hacíamos mucho laburo cualitativo, ¿viste? Porque nosotros, nuestro fuerte era hacer algunos laburos cualitativos para clientes particulares que querían entender cositas muy puntuales de algunos segmentos, poner los centennials, los de los millennials. Claro. Pero bueno, hablando con la gente, iban surgiendo cosas que eran contradictorias para lo que uno está acostumbrado a pensar. Y te voy a dar el ejemplo, que esto que vos me acabas de citar,
que es como la convivencia entre un valor muy alto a la solidaridad social, digamos, ¿no? Nosotros, la técnica que fuimos utilizando, que yo también creo que, esto lo digo como una especie de apartado metodológico, ¿viste? Como que no hay que fetichizar a las encuestas, no hay que fetichizar a los datos. Nosotros no medimos qué apoyo tiene Milei, porque nos parece que preguntar eso ahora no tiene mucho sentido. Uno puede ver que la gente muchas veces capaz que no lo banca y si lo apoyás a Milei todavía, y bueno, y si lo votaron te dice hay que darle tiempo, ¿viste? Nos parece que es un poco tramposo esas encuestas. Nosotros tratamos de preguntar un poco más por los sentidos comunes o por la sensibilidad de la gente y siempre nos basamos en frases que nos tiran, que nos quedan rebotando. Y también con una cosa artificiosa, ¿no? Porque un dato de una encuesta siempre es metafórico, digamos, no existe el dato en bruto y uno va y, viste, como si estuviera haciendo fracking, lo vas a buscar y lo sacás. Claro. Siempre lo estás creando con las categorías con las que vos preguntás. Pero bueno, a nosotros nos gusta un poquito forzar a veces esas contradicciones. Y entonces teníamos una frase que era la solidaridad es más importante que la eficiencia. Y la gente tenía que decir si estaba muy de acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y todo el mundo te dice que la solidaridad es más importante que la eficiencia. O sea, hay un componente solidario, creo, en nuestro país o en la población que nosotros encuestamos, que son bastante representativas las encuestas, porque cuando medimos intención de voto sale bastante bien. Y hay valores que son solidarios que no son necesariamente derecha. Ahora lo que sí que hay también es una idea que convive con esta idea de la solidaridad de una meritocracia bastante fuerte, que fue otra pregunta de nosotros, otra frase que nosotros tiramos. Claro, porque esta de la solidaridad, uno diría en principio, a priori, que va contra la idea de meritocracia, ¿no? Pero... Total, uno diría, bueno, solidaridad, entonces no meritocracia. Y no, convive la solidaridad y la meritocracia. O sea, vos le preguntás a la gente, la desigualdad social es fruto del mérito y de la voluntad de las personas. Y también te da más alto el acuerdo con esa frase. Y no es porque la preguntás en positivo, porque hay veces que la preguntamos en negativo y igual te dan cosas, ¿viste? No sé, hay otra que, por ejemplo, preguntamos, ¿es más importante el derecho a manifestarse que el derecho a circular? Claro. Y la gente dice que no. Claro. Digamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que conviven esas cosas que son contradictorias y a mí me parece que no es que la sociedad se haya vuelto más de derecha necesariamente. Me parece que hay valores como el de la represión, por ejemplo, que sí que pregnaron fuerte. Me parece que hubo un laburo lo punitivo mediático sobre el punitivismo muy fuerte desde hace muchísimo tiempo, que eso, bueno, va generando unas ciertas condiciones de posibilidad y de pensamiento. Pero me parece que al mismo tiempo el hartazgo de la sociedad me parece, con otras cuestiones que tienen que ver menos con las cuestiones de que no hay que ser solidario o el sálvese quien pueda o que está a favor del neoliberalismo y esas cosas. Me parece que no. Que fue un cansancio muy grande, un hartazgo muy grande con la clase política, la corporación política, la política como uno lo quiera llamar. Y también con una matriz de intervención del Estado en diferentes áreas de la vida social que no era percibida como, no sé cómo decirlo, como gratificante. No quiero decir eficiente, porque no siempre es eficiencia el Estado tampoco, ¿no? Pero no era percibida como gratificante. Como algo positivo. O como algo positivo para la gente. Alejandro Galeano, que escribió con Libro con Vos, tiene todos tomamos el de Semam, ¿no? La mímica de Estado, pero él dice un Estado que hace presencias. Teníamos un Estado que hacía presencias. Claro. Exactamente. Pone un poquito la carita ahí, pero no es necesariamente que resuelva un problema, ¿no? Exacto, es como que lo invitas a una inauguración y está ahí, brinda, se saca un par de fotos y se va, pero no te resuelve nada, ¿no? Sí. Y me parece que esa lógica, combinada con otra cosa, que nosotros hay veces que percibimos mucho, y yo no quiero que se transforme en un berretín mío, la verdad, porque es feo y supuestamente estamos tratando de hacer algo un poco más serio. Pero sale mucho cuando vos hablas con la gente la cuestión de los derechos, ¿viste? Porque me parece que toda la gente está de acuerdo en que todos tenemos derechos y que está bueno tener derechos y hay que respetar los derechos de los trabajadores, de las madres, de las personas gestantes, de cualquier persona que se te ocurra, de las personas que son trans, o sea, de todo. Pero cuando vos tenés un aparato político, un aparato estatal, que todo el tiempo te está diciendo los derechos te los di yo, ¿eh? Claro. Guarda que si yo me voy,
No sé qué va a pasar con estos derechos. El derecho se mancha. El derecho se mancha, y además que con el derecho no se come, con el derecho no se progresa. Entonces esa cuestión un poco extorsiva, me parece que hubo en cierta retórica, y la verdad que más que nada de lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Bueno, yo te di los derechos, ahora votame. Y si no me votás, vas a perder tu derecho. Y la gente no piensa eso. La gente piensa, yo tengo derecho porque soy ser humano, loco, porque existo. Claro. O de última porque lo consiguió porque luché historia, para tenerlo. Porque luché para tenerlo. No porque vos me lo diste. Entonces me parece que toda esa interpelación y bueno, fue votando un poco a la gente. Cuando van a se sacan los sujetos concretos, ¿no? Y van, digo, los sujetos, los agentes de la estatización o privatización, cuando se le pregunta por el hecho en sí, usted le preguntan aerolíneas, si hay que privatizarlo o no, muchos te dicen que no. O si hay que ponerle retenciones al campo, por ejemplo, también encontraron ahí cosas interesantes. Bueno, mira, eso es muy interesante porque cuando nosotros lo preguntamos como privatizar empresas como YPF, Aerolínea o Artsat, creo que son tantas frases que no me las acuerdo exactas, pero era como es renunciar a la soberanía. Sí, renunciar a la soberanía. La verdad que el acuerdo es mayoritario con esas frases. No es mucho más alto de los votos que sacó el Frente de Todos, porque hay muchas personas que están en el gris, ¿viste? En el no sé. Pero los que están en contra de eso son pocos. Son muchísimo menos de lo que votaron a Milei. Digamos, claro. ¿No? Claro. O sea que hay una cuestión con la soberanía que me parece que la gente valora mucho y que está fuerte, digamos, ¿no? Cuando pregunté otras cosas, nosotros preguntamos, Argentina es el mejor país del mundo y no me gustaría vivir en otro lugar y tengo un 83% de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que con esa cuestión de pertenencia nacional están bastante fuertes. Déjame linkearte eso para lo del campo. Déjame lo del campo. Sí. Nosotros, la frase del campo tiene que contribuir con retenciones para el desarrollo de la Argentina en su conjunto. Esa me la acuerdo porque nos creció un montón. O sea, antes de que gane Milei y ahora, creció un montón el acuerdo con esa frase. Y creció de una manera que creo que son 17 puntos, ponele, lo tengo anotado. Que no es que hubo un error de la muestra o que está dentro del error muestral de 3, 4 puntos. Creció. Creció. Y la interpretación que hacemos nosotros, que puede ser errónea, pero bueno, uno tiene que tratar de explicar estos cambios, que no es tan común que una pregunta varíe de 17 puntos, ¿viste? Está pasando algo ahí. Tiene que ver con que me parece con que por un lado hubo una percepción de la gente de que el campo fue muy favorecido. Últimamente, claramente el dólar soja, digamos, que fue una medida que en este toma de daca que había con conseguir dólares, lo favoreció bastante, conseguía un tipo de cambio especial. La gente capaz que no está en la finita del contado con liqui, de lo que significa, pero se da cuenta de que al campo le están dando que el campo está extorsionando un poco al gobierno y que le están dando un dólar especial. Y después que también hay una cosa muy fuerte anticorporativa, ¿viste? Y el campo es una corporación. Sí. El campo también es una corporación. Sí. Y la gente lo empieza a ver cada vez más como una corporación. Sí, porque les daba con el tema de los sindicatos, les daba muy negativo, contra los sindicatos. Una imagen muy mala, la verdad, de los sindicatos, y el campo también empieza a entrar en esa bolsa, ¿viste? No es que hay una corpo buena y una corpo mala. Y entonces eso es interesante también, ¿no? Te linkeo te abro una ventanita ahí con el tema de la soberanía, etcétera. Una imagen como la de, al margen de lo bizarro, ¿no? Del presidente vestido de guerra, pero con una general haciendo sonar el himno en territorio argentino, el himno de estos Estados Unidos. Capaz que a la gente se le pasa, digo, ¿no? Pero si uno le pone el foco ahí, ¿cómo crees que da eso? Yo creo que eso es algo muy bizarro, digamos, lo que armó Milei fue algo muy bizarro que la gente no lo termina, yo creo que no lo termina de entender. Ajá. Yo te digo la verdad, ni yo entiendo bien qué hizo. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué carajo fue a hacer ahí? Con un mameluco, con una, viste, nadie entiende nada. Me parece que a la gente no le cae bien que haya un gringo en Tierra del Fuego, no está bueno eso. Pero me parece como que entra dentro del combo bizarro, ¿viste? De Petri disfrazado de G.I. Joe. Es toda una cosa que. De Mondino insultando a China y después pidiéndole guita. Es toda una cosa, me parece, de esta gran comedia de enredos. Que tiene algo de comedia de enredos este gobierno. Porque al mismo tiempo, ¿viste? Que él cantó el himno de Malvinas, como que ellos tienen toda una parte nacionalista también, ¿no? Sí. Se malvinizó ahí, sí. Villarruel miente y dice que el padre fue un héroe de Malvinas, que no fue.
Entonces como que hay toda una cosa ahí que no se termina de entender. Y me parece que expresa un poco también la contradicción que siente la gente con respecto a la Argentina, en el sentido de que yo creo que no es un hecho menor la Copa del Mundo, digamos, y en el sentido de que hay una gran valoración del país, que yo la veo que ya viene de hace un tiempo, pero que últimamente también la veo muy fuerte. Y bueno, y también estas cosas que le joden, viste, de no querer a la clase política, no querer a las corporaciones. Entonces me parece que esa cosa revuelta que él expresa, no sé cuánto le entra esa bala de cipallismo que tiene que tenerla ahí a Richardson y no forma parte del gran gag que ellos están haciendo, ¿no? Que también es algo que me parece que es bastante premeditado, porque es copar la agenda, perdonen el francés, con pelotudeces durante todo el día para que no se hable de capaz de otras cosas que son mucho más sensibles. Seguro, las bombas de humo de todo el día. Total. Ahora te dejo, Celes. Estamos conversando con Hernán Manoli. Él es integrante de la consultora Sentimientos Públicos, que hace estudios cualitativos sobre qué pensamos, sobre qué piensa la gente en general. Por lo que decías recién del Mundial y el fenómeno de que fue la película Argentina 1985, ¿no? Que también otra contradicción que se marcaba. Y fuimos todos a ver la Argentina en 1985 y después terminamos todos votando a Milei. Y no, quizás están las dos cosas, ¿no? Totalmente. Son las dos cosas. Es la sociedad que puede estar orgullosa de ese momento de la historia, o de que Argentina, la verdad que cuando se hizo el juicio a la Junta fue una cosa bastante innovadora y con toda una gesta ciudadana antidictadura, y al mismo tiempo después se empieza a bancar un ajuste así. Me parece que es mucho más revuelto, mucho más confuso todo eso, ¿viste? Y el mérito puede llegar a tener Milei es que no se puso en contra de eso, ¿viste? Porque el macrismo, vos te das cuenta. Claro. Vos los olfateabas a 3 cuadras, que les parecía ser una mierda ser argentino. Obvio. En el fondo, y que despreciaban al país que querían gobernar. Este está tan loco como nosotros. Entonces hay una cosa ahí medio rara, ¿viste? Claro. Te digo el título. Este está tan loco, Hernán Manoli, este está tan loco como nosotros. El textual. Retomando un poco esto de que decías que ustedes no miden esto, ¿no? De si se apoya a Milei o no. Es cierto que muchas veces se construyen como estereotipos alrededor del voto, que hay veces que termina siendo como algo bastante episódico, ¿no? Si vos lo comparás con las creencias o esto de los sentidos comunes. ¿Se encontraron con cosas así curiosas? Por ejemplo, preguntándole a los votantes de Milei sobre estas ideas. No sé, yo encontré uno que me llamó mucho la atención en su momento, que era el de que el 40 y pico % de los votantes de Milei, por ejemplo, apoyaban la regulación del mercado inmobiliario. O sea, lo votaron a Milei, pero les parecía que igual había que regular. Sí, eso fue espectacular. Hicimos un laburo sobre la situación de los inquilinos. Y bueno, cuando vos te ponías a fijar, viste toda esta cuestión que hubo la verdad que una migración, es cierto, esto que también lo retoma Semán y lo dice también Mayra Arenas, y bueno, digamos, toda esta historia de que el antiguo pueblo peronista se lo fue a votar a Milei, digamos. Y cuando te fijabas cuando abrías por situación habitacional y voto, que fue que nosotros hicimos, los inquilinos lo bancaban a Milei, ¿viste? Un tipo que te reventó la ley y que deja que el propietario arregle con vos en una condición obviamente asimétrica entre un propietario y un inquilino, con una oferta limitada de muebles, y apoyan eso. Me parece que sí, me parece que ahí hay otros drivers, como decimos nosotros, hay otras motivaciones, hay otros cuerpos conductores que los llevan a fingir un poco demencia, ¿no? Como muchos de nosotros fingimos demencia con cosas en la vida cotidiana. A mí otra cosa que me llamó la atención fue la cuestión de las identidades de género. Sí. Porque nosotros abrimos siempre entre centennials y millennials, ¿no? Cuando hacemos las preguntas. Centennials, ponele 18 a 29 y millennials 30 a 43. Bueno, me quedé afuera de todo. Bueno, está bien. Sos un late millennial. y bueno, y vos ves que los centennials, la verdad que es cierto también, digamos, estadísticamente es cierto que hay un núcleo duro de bros libertarios, de pibe de menos de 30 años,
pero cuando preguntás nosotros habíamos puesto una pregunta que era un poco capciosa, pero no queríamos preguntarlo tan directamente, que era la tolerancia a las identidades de género es indispensable para una sociedad abierta. Tratando de agarrar un poco también a los liberales para esa pregunta. Libre y abierta. Y daba altísima. O Mirá. sea, toda la cosa. Sí, toda esa historia. Sí, toda esa historia de que las elecciones se perdieron por el feminismo y toda esa cosa. Parece que no es tan así, ¿viste? Claro. Algún voto, algún pibe que lo cracharon en algún momento y se quedó resentido y se hizo de Milei. Claro, pero tampoco es lo Pasó. decisivo. Pero no es lo decisivo. Claro. No es lo decisivo, y de hecho los pibes jóvenes, dentro de su libertarianismo loco, de que no quieren que haya más Estado y que quieren privatizar Claro. los ríos, algunos, dicen que haga cada uno de su columpito Claro, y se no acabó el hay tema. una cosa homofóbica, ¿viste? O antitrans. Obviamente que hay grupos radicalizados que lo son y que son Por supuesto, peligrosísimos, claro. Obvio. pero no es algo preponderante. Y pensando en estos temas que se van un poco, ¿no? Capaz de, digamos, de la agenda política, me interesó mucho que tienen, lo había visto hace un tiempo, un estudio de astrología, que lo tienen que es anterior, Sí. sobre la confianza que uno tiene en la astrología, para qué la usás, y también esta idea de las religiones no organizadas. ¿Por qué les pareció un tema relevante? A mí, en principio, me parecía, o sea, muy locas las relaciones que tiene la gente con la astrología, y desde mí mismo, ¿no? Porque yo era una especie de tecnócrata, claro, un tecnócrata. Yo cuando empecé a conocer gente cercana que andaba con el tema de la astrología, decía, ¿qué es vos? ¿Tan racional? Claro, Y tipo. fuiste a Puan, boludo. Total, o sea, sí, o sea, gente, viste, no sé, que maneja Excel mejor que yo y que Claro. ve en la astrología. Entonces uno decía, no, pará. Y después empecé a creer un poco, la verdad, ya cuando uno ya no entiende nada de lo que pasa alrededor, empieza a agarrar algunas cosas, empecé Claro. a creer un poco. Pero bueno, veía que había diferentes grados y diferentes niveles de intensidad. Y lo que me llamaba mucho la atención era un uso de la astrología que era como para entender la historia de vida de uno, ¿no? Y entender las relaciones y una cosa muy de interpretar lo gregario, ¿no? Bueno, mi vieja es así, la relación entre mi vieja, como una especie de superación colectiva del psicoanálisis, ¿viste? Que se empezaba a producir con la astrología. Y bueno, y la verdad que no sé, ahora la verdad que los números de astrología no me los acuerdo, pero lo que sí me acuerdo, por ejemplo, era que 15% de las mujeres se habían hecho la carta astral. Claro. La barbaridad. Es bastante. Es Parece un montón. Un montón. Sí. Un montón. Y cómo subía todas las prácticas astrológicas en los más jóvenes, ¿viste? Ujú. Si eso es sostenible, si es una moda, siempre hubo modas con esas cosas, Obvio. ¿viste? Las ciencias ocultas en, digamos, la Argentina, que añora Milei, también estaba muy en boga y todo. Pero nos pareció que cuando la religión está tan vaciada en algunas cosas, ¿viste? O los ritos, los rituales, las explicaciones de las cosas que te aporta la religión más organizada, en algunos sectores no pegan, esto empieza a tener unas cosas interesantes y empieza a construir sus rituales, ¿no? Claro. Irte a mirar la carta astral, juntarte con tus amigos a hablar de qué de cada cosa, Claro. preguntarle a tu pareja de qué es. Me parece que se empieza a organizar toda una cosa ahí que le da sentido a las relaciones. ¿Y Milei qué es? Yo te miro a vos como si lo supiera. No sé, qué sé yo. ¿Alguien lo sabe? No, Hay a mí que- me hay que yo te averiguar. porque León, tenía, es un león. ¿Tiene ascendencia en qué? tenía la misma La verdad curiosidad. es una gran pregunta. No sé qué será Milei. Gatito mimoso con ascendencia en León. no sé. Claro, algo así. Están escuchando a Hernán Manol y estamos conversando con él de la consultora Sentimientos Públicos sobre, bueno, un poco esto, qué hay en la cabeza, qué hay en nuestras cabezas y qué hay en las cabezas en general. Pablo. Yendo a las cabezas, pero de los otros, de los dueños del poder, y yendo al libro más real, pero para hacer un poco de ficción. Si hoy los entrevistaran de vueltas a Tomasevich, Brown, bueno, Galperin es medio explícito, o Hugo Sigman, ¿qué pensás que dirían sobre estos Sigmar no primeros, habló, ¿eh? Sigmar no habló, no quiso sobre hablar, estos no. meses de Milei? Mira, Tomasevich fue el que le perdí un poco el rastro, porque nosotros el libro ese lo hicimos un poco antes de la explosión, digamos, de la fintech y de las criptomonedas, ¿no? Entonces él tenía ahí un coto de laburo, que era un agente de bolsa, digamos, un agente financiero muy hábil, y me parece que ese negocio seguramente se reinventó, ¿viste? Porque los tipos siempre se pueden reinventar, pero
me parece que ahí se reorganizó mucho ese mercado. Ahora, si vos y bueno, Galperín, como vos dijiste, está todo el tiempo, digamos, Sí. manifiesta públicamente lo que piensa, así que no es mucho misterio. Sigman es un caso. Sigman es como inefable. Sigman es el blanco y el negro al mismo tiempo, digamos, ¿no? Uno sabe que el tipo tiene posiciones progresistas, digamos, pero bueno, también tiene intereses económicos y entonces me imagino que siempre está haciendo un poco equilibrio entre las dos cosas, sobre todo con la cuestión ahora de las vacunas y todo eso, y con el precio de los medicamentos y todo eso. Nunca opino mucho tampoco él, ¿viste? Siempre se mantiene ahí en una especie de limbo que me parece que es cauto y que es de acuerdo a sus intereses. Y después, bueno, ¿viste? Estaba Brown, estaba Bartolomé, esos tipos que no hablan, que no están diciendo nada ahora. Pero yo lo que creo que pasa, y lo veo porque nosotros, bueno, con la consultora a veces trabajamos para algunas empresas, hacemos algunos estudios muy puntuales sobre públicos, etc. El clima es todo apoyo total. El clima de apoyo total. Yo el otro día, no voy a decir los nombres porque, bueno, hay gente que me habla en confianza y son relaciones profesionales, pero estaba hablando con un tipo Paolo. que iba. Paolo. No, La Sindar, bueno, no. Mucho más chico, una empresa chica de Estados Unidos. Y los tipos estaban cerrando una planta acá en Argentina iban a echar a 300 tipos, ¿no? Y el tipo me decía, yo la verdad no la quería echar, traté de convencer a la gente en Estados Unidos de que no lo haga, les decía, che, ganó Milei, ahora no, van a sacar la reforma laboral, ahora esperemos, o sea, vamos a estar más baratos. Y los tipos, el gringo que estaba en, no sé dónde estaba, en Utah. sí, no sé, en un lugar con un Excel, le decía, mirá, en 5 años vemos, y si en 5 años vuelve a ganar Milei, la abrimos de vuelta. Yo hace 11 años que no puedo llevar las remesas de Argentina. Hoy lo dijo Marcos Peña, perdón. ¿Lo Lo dijo con No, Tenenbaum, no que sabía. dijo, yo llamaba a los inversores, me dijeron, bueno, en 10 años, si esto perdura, vamos, le decían. Ese discurso. Entonces está esa ambigüedad, ¿viste? Están fascinados con Milei porque sueñan con una especie de apertura de frontera, de libre comercio, de una cosa, digamos, de las recetas más clásicas del ultraliberalismo. Pero por otro lado, no la van a poner. Porque están viendo qué pasa. Es un apoyo emocional, es un apoyo moral Claro. que le dan. Vamos No con sé este si- loco hasta donde lleguemos, digamos. Claro, está bueno lo que está haciendo. Mirá qué loco, ¿no? Y se ponen a mirar así. Y la aguantan. Anda, hay que firmar. Vamos firmando y después vamos viendo. No, están todos de acuerdo, está todo muy lindo. Pero y yo creo que ahí hay un tema que para mí va a ser muy interesante ver qué va a pasar. Porque ponele que meta la reforma laboral, ponele que en algún momento logre sacar el impuesto país y no cobren más para las importaciones y todo eso. ¿Quién la va a poner? ¿No? Están jugando al póker todos desde hace mucho tiempo. Entonces es un entusiasmo que se juntan en ideas, dicen maravilloso, es un genio, qué sé yo, pero me parece que salvo algunos sectores que claramente se van a ver muy favorecidos, hay toda una capa alta intermedia de inversores potenciales y de empresas que no es tan fácil que viste, en la teoría de ellos, no sé, que te citan a Milton Friedman y toda esa pavada que hacen, es como automático. Bueno, saqué los impuestos y no, hay una empresa que no te puede sacar la remesa hace 12 años. Se siente a esperar y te pone la planta en Perú, que sabe que hace 8 años que está igual y que en 10 años va a estar igual, o sea, Sí. no es tan fácil. Muy lindo lo que dicen de la latinoamericanización de la Argentina, pero hagan Perú primero y después vemos. Claro. Escuchaban a Hernán Manoli, nos fuimos un poquito a qué tienen los ricos en la cabeza, pero estábamos hablando en general sobre trabajos de investigación que hacen a partir con la consultora Sentimientos Públicos, y donde indagan un poco más sobre valores, sobre sentimientos, sobre contradicciones que hay en la cabeza en general y de los jóvenes y las jóvenes en particular. Hernán, se nos pasó volando, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes y me quedo pensando de vuelta, volvieron, me había olvidado ya de estos señores y vuelvo a pensar en ellos. Sigan Sentimientos Públicos, tiene su web. Mucha gente acá habla de Berco, un montón de gente con más volumen los recomienda siempre, pero los recomendamos nosotros también. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 12.